Toda obra de arquitectura debe asentarse sobre unos sólidos cimientos para que la construcción se sostenga, se mantenga y pueda ser contemplada. Los 7 cimientos de la creatividad bien pueden ser los principios que habla Ken Robinson en su libro. El cimiento 1 es la creatividad está en todas partes, fuera y dentro de la organización. Cada vez que emerge con fuerza la idea de una clase creativa como conjunto de personas que tienen en común la necesidad de expresar su identidad, su mundo interior y sus ideas, esa clase de personas tiene un criterio propio, muy consolidado, y lo aplican en la propuesta en marcha de proyectos, la resolución de problemas y la generación de productos y servicios. Son personas a las que les gusta tener espacios para estar solos y también para espacios para compartir con gente más diversa. Ese tipo de personas están en todas partes, en el área de recursos humanos, en logística, en atención a clientes, en diseño, en tecnología, etc. En todos los ámbitos sociales. Los miembros de clase creativa buscan entornos donde puedan colaborar con otra gente, con talento, donde puedan aprender, desaprender, encontrar desafíos y oportunidades. Creemos los espacios y los momentos necesarios para que las personas creativas se encuentren e intercambien ideas para darle rienda suelta a su creatividad. Nunca se sabe dónde surgirá la creatividad, por lo tanto, no le pongas puertas al campo. Cimiento 2. Todo comienza con la imaginación de lo mejor que podría ser. La innovación se nutre de la creatividad y esta de la imaginación. Necesitamos generar acciones que provoquen la inspiración para despertar nuestra imaginación. Tenemos que permitirnos soñar un ideal y rodearlo de todas las ideas que se nos ocurran. Darles vueltas, compararlas desde distintos puntos de vista y ampliarlas, improvisar, etc. Para ello es necesario dar libertad, provocar un espíritu de juego y disfrute, ambientes distendidos y relajados que hagan aflorar el talento que muchas personas a veces lo ocultan tras el que dirán, el no sé, el no vale, etc. Cimiento 3. La creatividad también se puede aprender. El crecimiento no es solo cuestión de inspiración, también hace falta desarrollar habilidades, investigar recursos, invertir horas de práctica, realizar procesos continuos de evaluación crítica. Por todo esto se puede aprender y desarrollar. Con ello, estaremos potenciando nuestra capacidad creativa y llevándola hasta límites insospechados. Cimiento 4. La diversidad potencia la creatividad. Las mejores ideas y propuestas surgen de equipos y grupos formados por personas muy diferentes, en su forma de pensar, en sus valores, en su forma de expresarse, en sus hobbies, en sus edades, etc. Por tanto, practiquemos en las empresas una divergencia consciente e incorporemos a los procesos de creación, decisión y trabajo elementos y personas divergentes. Personas que analicen los problemas desde distintas perspectivas y personas poco convencionales que remuevan los cimientos, los pilares, los principios y los supuestos establecidos. Ahora bien, esto no nos puede hacer olvidar que para que la diversidad sea una fortaleza, necesitamos líderes que sepan gestionarla bien. Cimiento 5. A la creatividad le encanta crear comunidad. El espíritu comunitario genera la colaboración, que es la base de los procesos creativos. La colaboración exige interacción mutua en el mismo tiempo y espacio. Encuentros habituales, compartir, intercambiar, practicar el trueque de ideas. Es necesario que las personas trabajen juntas, que los procesos de trabajo sean compartidos. La interacción social crea y construye conocimiento, engrandece el trabajo y multiplica el valor de los resultados. Se trata de agregar valor a cada idea con el punto de vista o las ideas de los demás, de construir sobre ellas, de recibir con consideración y aprecio todo lo que el resto de nuestros compañeros aporten. Cimiento 6. La creatividad necesita libertad y tener la paciencia. Las ideas creativas no surgen de la nada ni cuando queremos. Requieren de un proceso que a veces es largo y que consume mucho tiempo. Crear e innovar implica probar, experimentar, ensayar y equivocarse en ciertos momentos. Incluso tener que volver atrás y comenzar de nuevo. Esto requiere paciencia y tener una cultura que dé libertad para equivocarse sin que existan represalias ni juicios. Cimiento 7. La clase creativa es inquieta y necesita flexibilidad. Las personas creativas necesitan movimiento, salen y entran para buscar y traer, para polinizar la vida de ideas. Están en sitios muy diferentes, pero nunca se quedan mucho en el mismo. A veces necesitan de soledad y otras comunidad, unas veces caos y otras estructura y proceso.
Por eso las organizaciones deben proveerles de la flexibilidad necesaria para aprovechar al máximo sus capacidades. Olvidémonos de los departamentos creativos, los laboratorios e innovación. Deshagámonos de los guetos creativos porque no solo constriñen y limitan la creatividad, sino que la convierten en algo místico, exclusivo, reservado solo a unos pocos. Esto acaba provocando un cimiento de ajenidad y rechazo en el resto de la organización y cargándose el sentimiento de comunidad que es tan importante para fomentar una cultura creativa. Proceso creativo. La generación de ideas también se denomina etapa de divergencia. En esta etapa usaremos herramientas para generar ideas. En esta famosa etapa de integración incluye elegir las mejores ideas en esta etapa. Se utilizan criterios objetivos y objetivos para evaluar y clasificar ideas y filtrar las mejores ideas. De ese modo, creando así grandes ideas. Por ejemplo, en el taller, por medio de bocetos, generamos ideas, por medio también de lo que ya investigamos a partir de un programa de necesidades. Y es conveniente hacer intervalos entre estas ideas para aprovechar el tiempo de reflexión entre ellos y hacer funcionar la creatividad subconsciente. Graham Wallace propuso en 1926 que el modelo de 4 etapas del proceso creativo fuera ampliamente aceptado. Y estas son las siguientes 4 fases o 4 etapas del proceso creativo. El primero es la preparación. Es una fase de trabajo y esfuerzo en la que consta de recoger información sobre el problema a resolver o tarea a realizar. En ella hunde sus raíces la creatividad posterior, ya que sin ella sería imposible producir resultados originales. La segunda fase del proceso creativo es la incubación. La incubación para Wallace fue un periodo en el que no se piensa de forma voluntaria o consciente en el problema o tarea, y en el que tiene un lugar de una serie de sucesos preconscientes. La incubación puede tener un lugar tanto a través de la relajación mental. La tercera fase del proceso creativo es la iluminación. En esta fase empiezan a emerger las ideas que nos acercan a la solución. Se trata de una serie de flash o clic instantáneo en el que surge una idea original de una forma inesperada. Y la última fase es la verificación. Para la creatividad pueda dar sus frutos, hay que ponerse de nuevo en manos a la obra y poder utilizar las habilidades del pensamiento analítico. Y para dar forma final a esa idea, de manera que pueda ser transmitida a una hipotética audiencia. Y es que algunas de las ideas creativas se pueden perder fácilmente porque no están empaquetadas de forma correcta o consumible. Creatividad e innovación son conceptos bastante relacionados pero diferentes. La principal diferencia entre la creatividad y la innovación es el enfoque. La creatividad tiene que liberar el potencial creativo del cerebro para generar nuevas ideas. Los conceptos que pueden manifestar tienen distintas formas o pueden considerarse experimentos dentro de la propia mente. La innovación, por otra parte, es completamente medible. La innovación consiste en introducir cambios en un sistema existente. Es utilizar nuestra capacidad para llevar a la realidad una idea, a partir de la identificación de un problema o una necesidad no satisfecha. Una persona o una organización puede utilizar la innovación para aplicar sus capacidades creativas para diseñar una solución adecuada, aportar valor a alguien y obtener un retorno normalmente económico. Nuestra realidad es cada vez más avanzada y exigente, por lo tanto, significa un gran desafío para las siguientes generaciones y la capacidad que tenga de responder ante las exigencias del mercado. Es por ello la importancia de que los sistemas educativos deban implementar estrategias que se enfoquen principalmente en mejorar la habilidad de los jóvenes para pensar creativamente, también que sean capaces de encontrar soluciones innovadoras para problemas existentes de cara al futuro. La creatividad en la arquitectura tiene dos principales ángulos, la tecnología y el uso. Por un lado, gracias a la creatividad a la hora de pensar en la construcción, nacen edificios realizados en materiales innovadores y mucho más eficientes, con nuevas tecnologías para un proyecto mejor estructurado. Cuando hablamos de creatividad en el uso, nos referimos en repensar espacios, las distribuciones, innovar en lo que se refiere a la forma en la que vamos a utilizar un espacio. Una obra puede ser innovadora en muchos aspectos.
de manera aislada, o puede innovar en todos ellos y transformarse en paradigmática. Puede aportar algo nuevo de los materiales que utiliza o por la forma en la que utiliza materiales ya conocidos. Puede deslumbrar por su audacia formal o estructural, o dar un giro al programa funcional, dejándose evitar, recorrer o utilizar de manera diferente a lo habitual. También puede sorprendernos por la relación que establece con el entorno en el que se desarrolla.